o lo comento directamente. Coméntelo porque lo estamos viendo ahora el diagrama, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, primero, obviamente vi el análisis que estaba en la diapositiva, repitiendo lo que vimos en la clase del caso de la ladera, ¿no? De lo que eran las necesidades implícitas, explícitas y las disruptivas, por así decirlo, que eran las que marcaban en una parte de la diferencia, pero retrocediendo un poco más atrás, también había una separación básica en las capacidades funcionales y las no funcionales. Eh, Eso es del marco teórico. Cuando leí esto, bueno, vi como que hacía una separación como muy básica, poco detallista, como diciendo, bueno, primero hacemos una visión global, cuando después de seleccionar a los stakeholders y todo el proceso de iniciación, cuando uno realmente comienza con el proyecto, dice, bueno, detallamos primero ahí dice high level requirements, o globales, porque dice broadly covered. Supongo que es algo simple y no termina en dar detalles si ahí se basan todas las funcionalidades, las no también, las que son implícitas o explícitas, no lo detallan mucho. Y después dice, bueno, vamos a los detalles. Que eso me imagino yo que está dado en los detalles, pero en la parte funcional, en chequear, no sé, que un producto sea estético, que sea, que la optimización sea mejor. No, no se para nunca en esas innovaciones o novedades que podría llegar a tener que realmente sobresalen en los productos. Que por otro lado, eso sí lo hace y es muy detallista cuando tiene una respuesta del lado del mercado, ¿no? Todo lo que es la parte inferior de ese diagrama, o la derecha de todo, una vez que el producto sale a la venta, espera como un feedback de la respuesta sobre el producto. Y en base a eso, hacer las mejoras para, para el producto final. Es una estrategia que obviamente se hace, pero también es muy arriesgada porque siento que si a primera vista el producto sale fallido y a la gente no le gusta, es muy probable que la gente a veces tome cierta, eh, cierta perspectiva sobre alguna marca, producto o lo que fuera, y es muy difícil cambiar esa imagen a veces. Entonces, no me pareció acorde como para una correcta gestión de alcance, ¿no? Bien. Martín, ¿algún comentario? Sí, bueno, coincido bastante. En realidad hice un análisis por etapas. Esto último creo que es, para mí, la última etapa es más orientada a lo que es esos detalles que como aclaré ahí en el análisis, que hacen que el producto se venda o no se venda, que es lo que en realidad uno tiene el impacto del mercado. Así que ahí es donde hace la brecha con la competencia, ¿no? En esos detalles que se pueda dar. Y bueno, si bien todo es muy importante, y creo que se tiene que dedicar mucho tiempo en eso de testear y ver que ya no estamos para hacer el cambio en esa etapa, si bien no está para hacer el cambio, pero antes de quedarse con la pared, quizás es el momento de dar marcha atrás o no en esa etapa, pero bueno, uno va confiado en que diseñó los requerimientos del proyecto y que los hizo lo más viable posible, pero bueno, sí, creo que la palabra esa, el feedback, es en esa última una parte es fundamental, ¿no? Después, sí. No, por favor, siga. Creo que el algoritmo en general es súper, o sea, abarca todo, o sea, no hay mucho para decir. Creo que justamente eso son los pasos que hay que seguir. Bueno, y justamente lo que más llama la atención, que era la consigna,
creo que hay que verlas en la etapa esa de con el inversor y con los encargados de los que se quieren que se desarrolle el proyecto, ver esa etapa de marketing, o quizás no es poco, no hay que pasarlo por alto, porque yo creo que es lo más importante después de todo. Y también, Sí, perdón perdón. que meto Adelante, un adelante. bocadito ahí, no, sumando lo que dijo Martín, esto de sobresalir contra la competencia, es también esto como que no busca la novedad, ¿no? La sensación de novedad que también habíamos visto, que muchas veces en el lanzamiento de un producto, si uno realmente quiere romper con una estructura de mercado o quiere imponerse de alguna forma, tiene que lograr eso. Y de este lado tampoco está muy encarado. Sumar eso. Me pareció interesante en el planteo que, no, a ver, una idea que me surgió a mí del planteo de Rodrigo es que hay dos tipos de empresas. Aquellas que van cambiando muy paulatinamente su producto y aquellas otras empresas que producen cambios explosivos. El diagrama este está más orientado a aquella empresa que va haciendo cambios paulatinos y no a aquella que que saca un producto totalmente nuevo. Pero a mí me pareció interesante el análisis que hicieron. Myron, esperamos entonces para la próxima clase, que es dentro de 2 semanas, su aporte enriquecedor al planteo que hicieron Rodrigo y Martín. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bien. ¿Cómo hacemos para relevar los requerimientos de un producto? Porque acá nosotros estamos imaginando que vino un cliente y que nos contó que quería hacer algo nuevo. ¿Y cómo vemos efectivamente qué es lo que se quiere hacer? Porque una vez trajo solamente una idea, que puede ser un buen negocio para ambos lados, para él, para comercializar un producto, y para nosotros, para encarar un desarrollo. ¿Y cuál es la técnica que nos conviene pensar para relevar el rendimiento para relevar los requerimientos de un producto? En primer lugar, entrevistas personales. Y acá también entra un poco la forma de trabajo que tenga cada uno. Hay gente a la cual le gusta la entrevista personal porque le gusta el intercambio directo con la persona, es decir, que ver sus reacciones, analizarlas, y hay otras que prefieren, no hay una regla general, sino que depende del tipo de proyecto que se trate, hay otras que prefieren hacer un cuestionario, que es algo más frío y también de más fácil resolución, porque es distinto enviar 100 cuestionarios a tener que atender 100 personas. La otra es el brainstorming, la tormenta de ideas. La tormenta de ideas tiene mala fama porque la tormenta de ideas se piensa como si fuera algo alocado, sin sentido. Cuenta la leyenda que con tormentas de ideas surgieron algunas cosas bastante importantes que nos rodean en la vida cotidiana. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, la estructura metálica de puentes que se da sobre todo en los ferrocarriles, en la cual tenemos un entrelazado de vigas, digamos, dos
dos vigas grandes paralelas, horizontales, y después un entrelazado de vigas oblicuo. Bueno, cuenta la leyenda que eso surgió como un brainstorming en el cual a uno de los participantes de ese brainstorming hace muchos años se le ocurrió, porque había estado analizando el procedimiento y las características de vida de las hormigas, de que eran un conjunto de hormigas que se abrazaban entre sí. Porque las hormigas tienen esa particularidad. Por ejemplo, en el caso de una inundación, las hormigas arman como si fuera una especie de bola de hormigas unas agarradas con las otras, para de esa manera poder flotar, porque individualmente se las lleva la correntada. Bueno, las hormigas tienen esa particularidad de armar estructuras tomándose entre las patas, y hubo alguien que en una tormenta de ideas tiró esa idea, esa postura. Evidentemente no sabían en ese momento que estaban haciendo una tormenta de ideas, pero fue en realidad una tormenta de ideas. Otra alternativa son los focus groups. Los focus groups son grupos representativos, por ejemplo, de el usuario final al cual va encaminado en el caso de tratarse de un producto, buscando representar distintas proporciones de la sociedad desde lo económico, desde lo cultural, desde lo deportivo, digamos, buscando representar un modelo del público al cual va dirigido. No significa de la sociedad, sino del público al cual va dirigido el producto. Evidentemente, el focus group para un auto de alta gama es distinto al focus group para un vino en cajita. Con esto son realidades, no es juicio de valor, son públicos distintos y probablemente no tengan nada común o muy poco en común. Por supuesto que todo esto hay que saber interpretarlo, ya sea el resultado de las entrevistas personales, de los cuestionarios, del brainstorming, de los focus groups, hay que saber interpretarlos. Y ahí nos interesa, en este caso en particular, Dilbert. El jefe, el gerente, dice, en un focus group, 2 personas aman nuestro producto, así que duplicaremos nuestra producción. La opinión de 2 personas no es estadísticamente significativa, sobre todo si vos sos una de las 2 personas. Debí saber que tanta comida gratis era demasiado buena para ser verdad. Así que la otra persona que había integrado el focus group debía ser alguien interesado y que le había pagado la comida al gerente para convencerlo. Entonces, evidentemente, se supone que cualquiera de estas alternativas, ya sea entrevistas personales o grupales, cuestionarios, brainstorming o focus group, no son absolutas, no son la verdad y pueden combinarse. Por ejemplo, que dentro de un brainstorming puede surgir una idea y que después esa idea se pula a través de focus group. Y el producto que se desarrolle se analizará después por medio de cuestionarios. Se entregará el producto a un grupo representativo de usuarios finales y se le hará un cuestionario para ver si funciona. Así que no existe para determinar, para relevar los requerimientos, un único método, sino que son varios, distintos para cada tipo de producto que se quiera desarrollar y que se pueden combinar entre sí. Un caso de estudio es Apple. Apple, y eso lo vimos claramente en la película Jobs, no creía que el cliente siempre tuviera la razón. Por ejemplo, Apple fue el creador del mouse, porque crean que existió una época en la cual los seres humanos no usaban mouse. Bueno,
si la gente se resistía a usar el mouse, la gente estaba equivocada. Y esa era la idea de Steve Jobs. Macintosh no podría haber surgido nunca de estudio del mercado. El estudio del mercado nunca nos va a dar una idea que sea explosiva, sino que el mercado va a decir que le hubiera gustado que el tamaño de la pantalla fuera un poquito más chico, un poquito más grande, o que el teclado fuera más liviano o más pesado, o que tuviera realimentación acústica. Cuando uno oprime una tecla. Nunca le hubiera dicho que cambiara el procesador, nunca le hubiera dicho que tuviera más memoria, nunca le hubiera dicho que tuviera un sistema operativo con interfaz gráfica. Porque recordemos que el primer sistema operativo con interfaz gráfica fue de Apple. Hasta ese momento, los usuarios nos moríamos tecleando, escribiendo, todo en línea de comandos. Entonces, lo que para nosotros hoy, hasta en el teléfono, es obvio, que es la existencia de iconos, fue invento de Apple cuando sacó el iPhone en el año, piensen, en el 2008. Esto quiere significar que ahí nuevamente Apple cambió el paradigma. Hasta ese momento, los teléfonos tenían teclado mecánico y que permitían ir seleccionando opciones en menúes por medio de flechitas que estaban en las teclas. No existía la interfaz gráfica. Y es cierto, eso no podía surgir de un estudio de mercado, porque el estudio de mercado le va a decir pequeñas variantes de lo que ya está acostumbrado el usuario a utilizar. Bell, ¿hizo un estudio de mercado para inventar el teléfono? No, no lo hizo. De vuelta, remarcamos lo que, cuando analizamos la película de Jobs, insistimos. Jobs era muy particular. Ninguno de los mortales podría haberse mandado las macanas que se mandó Jobs en el desarrollo de la Lisa y después de Macintosh. Era una personalidad muy particular, capaz de lograr torcer la opinión de la gente. Yo escuché durante muchos años, yo soy usuario de Mac desde hace 11 años. Yo escuché en muchas oportunidades a la gente criticando el sistema operativo, las características de las Mac. Es un cambio muy importante tener una computadora que se cuelga una vez por año, por ejemplo. Que uno tiene que hacer un reset forzado una vez por año. Jobs decía que Henry Ford dijo, si le hubieran preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran contestado un caballo más rápido. No hay que ser tan peyorativo, la gente no sabe lo que quiere, no es cierto. La gente está encasillada en lo que tiene alrededor, pedirá pequeñas mejoras, como por ejemplo un caballo más rápido. Pero cuando ve algo que le cambia la perspectiva, como por ejemplo un automóvil, cambia la idea del caballo más rápido. ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando vamos a definir el alcance, porque en definitiva el alcance lo que es, lo que quiere significar es el producto que voy a lograr, el producto que quiero desarrollar. Tenemos que recordar el TCQ. TCQ son las siglas en inglés de Time, Cost y Quality. Y de este triángulo surge el alcance. Si estoy escaso de tiempo, no puedo pedir un gran alcance, es decir, un producto de muy grande
características, de muy grandes prestaciones, si no quiero o que el costo se vaya al diablo o que la calidad baje. Si ahora tengo un presupuesto exiguo y quiero mantener la calidad, o bien incremento notablemente el tiempo, o bien disminuyo el alcance. Si yo tengo restricciones de tiempo y de presupuesto, para un determinado alcance voy a tener que sacrificar probablemente la calidad. Entonces, es muy importante recordar cuando uno quiere hacer, definir el alcance de un proyecto, tener en cuenta este triángulo. Seguramente voy a querer un producto que sea maravilloso, que sea totalmente nuevo, con una calidad espectacular, y ahí tengo que ponerme a ver cuánto me va a requerir de tiempo y cuánto me va a incrementar el costo. Recuerden ustedes que cuanto más largo sea el tiempo de puesta en la calle de un producto, menos probabilidades de éxito tiene, porque en esas me gana de mano alguien con un producto similar y establece el mercado. Recuerden siempre el caso de Mac junto con, en competencia con la IBM PC. Dijimos de que la IBM PC en cuanto a calidad era muy inferior a la Lisa. Sin embargo, la IBM PC salió 11 meses antes, y en esos 11 meses, con una técnica de marketing espectacular, la de ofrecer toda la documentación necesaria como para que el usuario pudiera desarrollar sus propias placas para insertar en la PC, o desarrollar el propio software, su propio software para hacer algo desde la PC, fue realmente una forma de capturar mercado. Y en ese caso, 11 meses es un tiempo muy grande para salir a competir. Normalmente hay un solo objetivo relativo al tiempo, un solo objetivo relativo al costo, el presupuesto, y muchos objetivos relativos al alcance. Es decir, el tiempo está dado por lo que dijo el gerente o la mesa de dirección de la empresa. Este producto tiene que estar en la calle en 10 meses. El presupuesto es de tanto. Entonces, para mantener la calidad, voy a tener que de todo lo que me había surgido que tenía que tener en el alcance del producto, voy a tener que elegir aquello que realmente son los más significativos para poder cumplir con costo y con tiempo. Entonces voy a tener que hacer un orden de mérito en cuanto a las líneas de alcance. Es decir, hacer un orden y decir, hasta acá voy a llegar y de acá para abajo las dejaré para otra versión o para el futuro, para sacar un nuevo producto cuando logremos bajar costos, pero voy a tener que recortar en las líneas del alcance. El PMBOK, aparte del tiempo, del costo, de la calidad y del alcance, agrega algunas cosas más. Por ejemplo, los riesgos, los recursos, que es distinto al presupuesto, y que lo arma en una estrella. Entonces, por un lado tenemos riesgos, recursos y calidad, y por el otro lado tenemos el alcance, el plazo y el presupuesto. Con esto en mente es que ahí ya vamos a poder, con un poco más de precisión, definir el alcance. Entonces, el alcance, arrancamos sentándonos con el cliente, anotamos lo que nos parece significativo que él nos dijo, y luego lo tratamos de interpretar para fijar el alcance. Probablemente tengamos varias charlas
con el cliente de lo que yo entendí y de lo que él quiso decir, lo que yo entendí de lo nuevo que quiso decir, y así sucesivamente hasta lograr una etapa en la cual queda establecido qué es lo que el cliente quiere. Pero lo que el cliente quiere es 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. Entonces nosotros tendremos que todo lo que el cliente pretende, pasarlo por un tamiz. El tamiz es de cuál de esas cosas realmente el público las quiere, y luego hasta dónde de todas esas líneas de pedido para el alcance, y ordenadas en orden de prioridad, de la más importante a la menos importante, a dónde de todas esas líneas del alcance voy a cortar para decir, esto de arriba sí, lo de abajo no alcanzo con el costo o con el tiempo. Y acá viene dos palabras, dos frases que son parecidas pero con significados distintos. El Project Scope Statement, es decir, la sentencia de alcance de proyecto, es decir, los renglones, las frases para definir el alcance del proyecto, y lo que es el alcance del producto, que lo vamos a ver en unos minutos. Es decir, no confundir el alcance del proyecto con documentos de requerimientos del mercado, con requerimientos del proyecto, con órdenes de trabajo, con descripciones del trabajo a hacer y con el contrato. Es decir, la sentencia, la oración del alcance del proyecto no es lo mismo que estas líneas que estamos marcando nosotros acá. Es decir, el alcance del proyecto, una sentencia de alcance del proyecto, una oración de alcance del proyecto, no es una orden de trabajo, sino que probablemente uno de los ítems del alcance del proyecto sea un conjunto de órdenes de trabajo. Es decir, que la voy a desglosar y la voy a mandar a la gente que tiene que resolverlo como un conjunto de órdenes de trabajo. Dentro de la sentencia, de la oración de alcance, hay que incluir la justificación, objetivo, el alcance propiamente dicho, criterios de aceptación, restricciones e hipótesis. Es decir, lo que estamos diciendo nosotros es lo que les pedimos de que coloquen en el acta constitutiva del proyecto. Suponiendo que, hipótesis, si no hay variaciones significativas en la cotización del dólar porque tengo que importar maquinaria, ¿cómo es que el cliente va a evaluar si el producto que estoy diseñando yo es lo que él quería? Los objetivos y la justificación. Lo quiero hacer porque llena un hueco que había en las prestaciones de un conjunto. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ver, y lo vamos a ver en los ejemplos que vienen a continuación. Para llegar a un documento en el cual tengamos las definiciones, las oraciones de alcance del proyecto, tienen que estar firmados por todos los interesados. Por ejemplo, todo lo que estamos diciendo de los requerimientos de proyecto lo vamos a colocar nosotros en el Project Charter. Recordemos el ejemplo en el cual la empresa quería establecer en la Ciudad de México una estación de videoconferencia. En ese Project Charter arrancaba, la estamos repasando, fecha, lugar, nombre del proyecto, implementación del sistema de videoconferencia para la
oficina remota de México, de la Ciudad de México. Bueno, importante para la empresa, áreas de conocimiento, procesos. Es decir, cómo hacen un recorte para marcar a quienes van a participar de este proyecto. Área de aplicación, infraestructura tecnológica, actividad, servicios de telecomunicaciones a usuarios finales. Fecha de inicio del proyecto, fecha tentativa de finalización. Es decir que acá estamos marcando el tiempo asignado al proyecto. Objetivo general, implementar el sistema de videoconferencia de la Oficina Remota de México para agilizar las comunicaciones internas de la compañía a nivel global. Objetivos específicos, determinar requerimientos tecnológicos y de espacio físico de la Oficina de México y que sean necesarios para implementar el sistema de videoconferencia. Justificación o propósito del proyecto. Bueno, ahí cuenta que la oficina de México es la tercera oficina más grande de Latinoamérica y que tiene 35 usuarios y que tener un buen sistema de videoconferencias va a permitir ahorrar en pasajes, en viáticos y agilizar la toma de decisiones. Y que va a permitir vincular mejor a la oficina de México con las demás oficinas de la empresa. El producto final será un sistema de videoconferencia, bla, bla, bla. Bueno, supuestos. La compañía tiene dentro de su presupuesto suficientes recursos para llevar a cabo este proyecto. El proyecto cuenta con el aval de la presidencia de la oficina. Hay aceptación por parte de los usuarios finales. Se cuenta con la experiencia como para poder encarar este proyecto. Son todos supuestos. Restricciones. Disponibilidad de los recursos de redes global, es decir, del acceso a Internet, para llevar para la configuración final del equipo, así como la realización de las pruebas finales. Información histórica relevante. Petroservicio de México es una subsidiaria de bla, 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 bla. Dedicada desde hace muchos años al mercado de combustibles y se dedica a la intermediación financiera en la venta de estos para barcos, aviones, camiones. Cuenta con más de 40 oficinas en 25 países. La Oficina de México tiene más de 10 años de estar en funcionamiento y desde hace unos 8 meses se ha venido realizando un esfuerzo para actualizar sus recursos tecnológicos. Actualmente existen más de 20 sistemas de videoconferencias en diferentes países y hay mucho interés por proporcionar unos a esta oficina. ¿Quiénes son los interesados? Los usuarios, el gerente de IT para Latinoamérica, el gerente senior de Global IT, el vicepresidente de IT Global y el presidente de la Oficina de México. Involucrados los usuarios de las otras oficinas remotas. Bien, ¿cuál es, en definitiva, en todo esto, el alcance del proyecto? Es decir, ¿qué es el alcance del proyecto? Lo que quiero hacer. ¿Dónde ven ustedes el alcance del proyecto? ¿O aquí o aquí? La descripción del producto como tal sería el alcance del proyecto. Bien, ¿y dónde está la descripción del producto? Donde dice que será un sistema de videoconferencia tipo estándar. Efectivamente, ese es el alcance del proyecto. Pero el acta constitutiva del proyecto no solamente tiene el alcance, sino los supuestos, las hipótesis que habíamos mencionado antes, las restricciones, los problemas que podemos llegar a tener. Y la justificación. A ver,
la palabra scope, alcance, tiene dos usos bien distintos. El project scope es el alcance del proyecto, es cómo se tiene que hacer, es cómo se tiene que satisfacer el requerimiento del cliente. Y el product scope es el qué, son las características o funciones del producto o resultado o servicio que queremos implementar. Entonces el project scope es el trabajo que hay que hacer para diseñar la máquina que me produzca el producto. Es decir, ¿cómo es que la voy a fabricar el producto? Mientras que el product scope es ¿qué es el producto? Entonces, no confundir project scope con product scope. Sigamos con Apple como ejemplo. Jobs dijo, aunque Macintosh resultó un gran producto, se retrasó mucho en los plazos y superó ampliamente el presupuesto planeado. Macintosh fue lanzado 16 meses más tarde de lo previsto. Jobs dijo que era preferible eso antes que entregar el producto equivocado. Hay que ser muy temerario y tener muy alta la autoestima como para poder decir esto. Evidentemente, no cualquiera está en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. De demorar 16 meses la aparición de un producto porque entiende que no es lo que el usuario quería. Y que había que lograr un producto de calidad tal y con características tales que justificase esos 16 meses de demora en la entrega. El recorrido de Apple. El Cube, recuerden ustedes, el Cube era esa computadora en forma de cubo que no tenía la apariencia de una PC. Bueno, el Cube S tuvo, muy probablemente ustedes no hayan visto nunca un Cube, ni tampoco se hayan enterado de un Cube como si probablemente de un MacBook Air o de un MacBook Pro, pero existió, no tuvo ninguna trascendencia, ningún impacto en la tecnología, porque había mucho diseño y el precio era muy, muy alto. Y aprendió la lección porque cuando sacó el iPod, supo mantener bajos los costos y también hizo los acuerdos necesarios para terminar todo en tiempo. Si recordamos la película Jobs, vemos que al principio no tenía nada que ver el producto que salía con el que había comenzado el bosquejo, no tenía que ver nada los tiempos supuestos con los tiempos realmente ejecutados. Con el paso del tiempo y los golpes fue cambiando. La aparición del iPhone fue, por ejemplo, también un golpe espectacular. Fue el primer smartphone de éxito comercial. Envuelto en el halo de Jobs, sin lugar a dudas, fue fundamental para que tuviera éxito salir antes que la competencia. Al poco tiempo empezaron a aparecer teléfonos inteligentes de Samsung y que ahí ganó por mantener los tiempos ajustados, ganó la previsión de Jobs. Al construir el iPod, controló los costos e hizo los acuerdos necesarios para que estuviera acabado en la fecha prevista y dentro del presupuesto establecido. Esto
¿Se refiere al Project Scope o al Product Scope? ¿Qué les parece a ustedes? Parece el Project Scope. Al Project Scope, es decir, la forma en la cual se desarrolló el iPod, no a las especificaciones del iPod. Seguimos con Apple. Un momento en el cual el procesador con el cual se hacía la Mac, que lo hacía una empresa, el micro se llamaba PowerPC, no lograban, por problemas de tecnología de fabricación del semiconductor, no lograban satisfacer los requerimientos que tenía Apple para tener computadoras que no utilizaran ventiladores, que no utilizaran blowers, y que pudieran, porque la idea que tenía Jobs era tener una computadora que fuera un libro, por eso se llama MacBook, porque tiene la forma de un cuaderno, a diferencia de las viejas computadoras. Es decir, en mi caso fue pasar de una computadora que pesaba casi 3 kilos y que uno llevaba en la espalda, a una computadora que pesara 1,3 kg. Y que el tamaño, el espesor, era realmente el de un cuaderno. Con esto entonces, lo que se logró, con lo que se estaba buscando, era eliminar el ventilador que tenía las viejas PCs, las viejas Mac, arriba del micro, porque lo que querían era hacerlo mucho más, con un espesor mucho menor. El fabricante del micro no podía satisfacer ese requerimiento tecnológico de no tener que utilizar ventilador, con lo cual nadie imaginaba que Apple pudiera hacer una cosa similar. Decidieron migrar hacia Intel, que les ofrecía esa posibilidad de disponer de un micro de muy bajo consumo, de menor disipación. Y significó cambiar de micro. Hoy en día, el año pasado, en plena pandemia, Apple volvió a hacer lo mismo. Dejó de utilizar micros de Intel para empezar a utilizar su propio micro, su propio Cortex, desarrollado por ellos. Es decir, que ellos ahora se adueñaron de la tecnología de fabricación de semiconductores. Y han hecho un micro de mucho mayor consumo. Y eso significó tener que volver, cambiar y recompilar todo el sistema operativo nuevamente para que corriera en el nuevo procesador que sacaron en el 2021, el M1. E implicó que todos los fabricantes de software tuvieran que sacar nuevas versiones para ese. Es decir, que Microsoft tuvo que hacer un nuevo Office para la nueva Mac. Esto es una migración tremenda, con un significado que una empresa que está al tope de la tecnología puede llegar a ser. Desde el punto de vista metodológico fue un salto muy importante y demostró que muy probablemente estas ideas de cambiar de micros estuvieran desde el principio
dentro de la filosofía de Apple. Es decir, no atarse. No atarse a un procesador, lo cual es bastante disruptivo, porque cuando uno comienza a trabajar con un microprocesador o un microcontrolador y ya más o menos dice, no quiero hacer todo este trabajo de parto nuevamente. Con lo cual, en muchos casos, a pesar de que el micro nos queda corto, seguimos exigiéndolo porque nos negamos a cambiar, porque no desarrollamos nuestro código pensando en que podemos cambiar de micro. Apple se ve que lo hizo en forma paramétrica y debían generar algún tipo de lenguaje intermedio propio y hacer un compilador de ese lenguaje al micro que querían utilizar. El diseño de las cosas a Bill Gates no le impresionaba, pero lo maravillaba que un programa secreto para cambiar la CPU de una PC a otra PC se llevara a cabo dentro del tiempo que se había previsto y sin problemas. Es decir que lo importante de planificar, el hecho de haber escrito el código del sistema operativo en un lenguaje que permitiera la migración, en un formato que permitiera la migración. Hubo otra computadora en la cual tiene una pequeña intervención en la película, una computadora que era una recontra supercomputadora, pero era muy cara, que fue muy cara. El Power Mac G4, el diseñador había pensado que los tornillos que sujetaran, porque fíjense que está pensada para poder levantarla y llevarla de un lado al otro con dos manijas, una aquí arriba y otra aquí abajo, y que los tornillos eran tornillos especiales. Entonces, el ingeniero responsable, el diseñador pensó unos tornillos especiales. El ingeniero responsable se dio cuenta que eso iba a ser muy caro y que iba a retrasar el proyecto innecesariamente. Vetó la idea y tuvo éxito. Tenía que llegar a soluciones de compromiso. Esa es una situación difícil para el ingeniero. Llegar a una solución de compromiso. Normalmente, entre la calidad que busca de hacer un producto que sea hermoso, poderoso, llamativo, y la realidad que significa tener un costo asignado para el precio de venta del producto, tener estándares de calidad que nos impidan hacer locuras, en un sentido o en el otro. Entonces, la solución de compromiso es saber qué decir, esto sí, esto no. Esto sí, esto sí, esto sí, esto no. El compromiso de calidad significa probablemente bajar algún tipo de especificaciones en cuanto a calidad de algún producto, bajar algunas prestaciones debido al costo que eso encararía. Analicemos otra acta constitutiva del proyecto. Señores, SICAME Argentina. De acuerdo con lo acordado previamente y con el fin de mejorar la calidad, costo, productividad y competitividad de la línea de productos pértigas telescópicas, es de nuestro interés desarrollar una nueva línea de productos que cumplan con los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad, buscando al mismo tiempo la competitividad tanto económica como estratégica dentro del mercado actual.
Primero de todo, ¿qué es una pértiga? ¿Qué es una pértiga? ¿No es una varilla colgante? Es una especie de varilla, sí, pero plegable. Ah, No sé si plegable. ustedes habrán, en sus épocas de colegiales, habrán llevado los vasitos plegables al colegio. Los vasitos plegables eran un conjunto de aros de distinto diámetro que cuando uno lo desplegaba era un vasito y después lo podía plegar y quedaba de la altura de uno de esos anillos. Bueno, las pértigas es algo parecido, pero como si fuera un palo extensible. Las pértigas se utilizan, por ejemplo, en las casas de venta de ropas para alcanzar, vieron que aprovechan el espacio al máximo y ponen varios percheros uno arriba del otro, y una de esas el último perchero está como a 4 metros de altura para aprovechar el espacio del local. ¿Cómo se hace para bajar desde ahí arriba la ropa? Bueno, se utiliza una pértiga. Es decir, una pértiga en este caso lo que hace es tener un gancho en la punta y uno lo estira y baja la percha con la ropa. Se usa también en sistemas de alta tensión, en los cuales, por ejemplo, hay que a mano, entre comillas a mano, cambiar la ubicación de un interruptor y moverlo de una posición a otra. Eso normalmente se hace en altura y se tienen pértigas como para poder, pértigas muy bien aisladas, como para poder tocar esos contactos de alta tensión para cambiarlos de posición. Con este fin planteamos desarrollar una nueva gama de productos, pértigas telescópicas que contará con características especiales diferenciándolas de las de la competencia. El proyecto Pértigas Telescópicas de sección triangular. A ver, de sección triangular, ¿por qué de sección triangular? Porque tiene un mejor agarre en la mano. Si lo hago de sección cilíndrica, se me va a mover, va a girar en mi mano. El proyecto Pértigas Telescópicas de sección triangular, según norma IEC 62193, se llevará a cabo para la realización de toda una nueva familia de pértigas aislantes, cumpliendo con los estándares de regulación europea 62193. Acá evidentemente estamos hablando de pértigas para trabajar en sistemas de alta tensión, por ejemplo, para cambiar fusibles. Ustedes habrán visto que en las estaciones transformadoras que están en la calle tienen fusibles. Y no se justifica que para cambiar un fusible que se quemó, una persona tenga que venir con un camión que tenga una grúa, que levante a la persona, solamente para cambiar el fusible. Entonces, lo que se hace es utilizar una pértiga que tiene en la punta la posibilidad de insertar el nuevo fusible y colocarlo en el portafusible. Es mucho más ágil y mucho más rápido, requiere un poco de habilidad desarrollada por el operario, pero es mucho más económico capacitar al operario que tener que andar con un camión, con un elevador solamente para cambiar fusibles. Estas pértigas contarán con la ventaja de estar fabricadas con una base poliuretánica recubierta con fibra de vidrio, tal como las actuales, pero con un perfil semitriangular, lo que les brindará mayor resistencia mecánica, ergonomía y facilidad de uso. Lo que se llama habitualmente el grip, como en las raquetas de tenis que están diseñadas como para que no se le escapen a uno cuando pega un golpe fuerte que se le gire la raqueta. Bueno, aquí la idea es parecida.
buscar tener un perfil que no sea totalmente triangular, porque terminaría cortándonos la mano, pero semitriangular como para que pueda ser más fácil de manejar que un perfil cilíndrico. Lo que les brindará mayor resistencia mecánica, ergonomía y facilidad de uso, distinguiéndolas fácilmente de las de la competencia por la forma del nuevo perfil y permitiéndole a la empresa contar con un nuevo producto fácilmente reconocible. Este proyecto comprenderá dos grandes etapas bien diferenciadas entre sí, cuyas características se describen a continuación. Etapa 1, diseño del producto final, incluyendo componentes y características especiales. Etapa 2, diseño de los equipos necesarios para su fabricación. Ah, bueno, esto es un proyecto en serio, porque si fuera diseñar el producto final, me podría pensar que estoy fabricando hamburguesas. No, tengo que diseñar el producto final y después las maquinarias y los procesos necesarios para fabricarlo. Y ahí marca quiénes van a ser los encargados de cada una de esas etapas. ¿Alguna consulta, pregunta?